Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco nos dice, la fe no apacigua, debe ser un revulsivo que cambia la vida. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos la catequesis sobre la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En ellas lo hemos visto como evangelizador, como teólogo y como pastor, que sabe escuchar la palabra de Dios, incluso en el silencio de las obras que Jesús cumple. Con intuiciones muy originales nos ha presentado la fe en Cristo no como algo que nos apacigua y aplaca, sino como un revulsivo que nos llama como comunidad a abandonar el pecado para seguir la vida del Evangelio. De esta enseñanza del apóstol nace el entusiasmo que nos lleva a abrazar el camino de la libertad bajo la guía del Espíritu. Pero ante las dificultades puede surgir también un cansancio que frene ese entusiasmo y nos hace sentir como los discípulos que estaban en la barca aquella noche de la tormenta, mientras el Señor dormía y parecía no importarle el peligro. En esos momentos tenemos que avivar nuestra fe, despertar a Jesús que duerme en nuestro corazón y escuchar su voz que nos habla. El Señor ve más allá de la tormenta y a través de su mirada serena podemos contemplar el panorama de forma distinta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza al Espíritu Santo que ayude a nuestra debilidad. Lo podemos hacer con la oración que nos propone la liturgia el día de Pentecostés y que empieza así: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Nos hará bien rezarla frecuentemente, nos ayudará a caminar en la alegría y en la libertad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. Biblioteca Vaticana abre sus puertas con una exposición de arte contemporáneo. Los espectaculares frescos de la Biblioteca Apostólica Vaticana se han abierto al público, pues acogerán una sala permanente de exposiciones. Así inauguró su primera muestra. Se titula Todos, Humanidad en Camino. En ella, la biblioteca y el artista romano Pietro Ruffo exploran cuestiones sociales y culturales basándose en las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti del Papa Francisco. Hemos invitado a un artista contemporáneo para entablar un diálogo, un encuentro polifónico a partir de los grandes desafíos que está lanzando Francisco, y lo hacemos de una manera inesperada, que traduce las encíclicas en imágenes culturales y artísticas. La exposición comienza con la lectura que el artista Pietro Ruffo hace de la cartografía terrestre y celeste. Incluye ejemplares extraordinarios de la colección papal, como este pergamino astronómico de la India, o astrolabios como este del siglo XVI. Aquí los mapas no son puramente geográficos. Según el artista, llevan a los visitantes a un viaje emocional. A través de los mapas geográficos trato de analizar momentos históricos o sociales como la migración, y estos temas son muy cercanos a los que lanza Francisco en sus encíclicas. Hemos hecho una exposición insólita, donde lo contemporáneo y lo antiguo se funden completamente y hablan el mismo lenguaje. Un buen ejemplo es esta pieza en el centro de la exposición. Por un lado, este gran mapa del río Nilo hecho en el siglo XVII. Por el otro lado, esta reinterpretación del viaje para realizarlo, obra del artista contemporáneo. Vemos obras alegóricas con símbolos para hacer crítica social y representar emociones, sueños y utopías.
Una de las primeras personas que la visitó fue el Papa Francisco. Precisamente inaugurò la nueva sala el viernes 5 de noviembre. In questo cambiamento epocale che la pandemia ha accelerato, l'umanità ha bisogno di nuove mappe per scoprire il senso della fraternità, dell'amicizia sociale e del bene comune. La logica dei blocchi chiusi è sterile e piena di equivoci. Abbiamo bisogno di una nuova bellezza. El Papa ha hecho observaciones muy precisas, muy atentas a la sociedad contemporánea, a cuestiones como la migración o la ecología, los temas de esta exposición. Pienso que le impresionó la creatividad que expresa esta exposición y sobre todo su mensaje. La muestra estará abierta al público hasta el 25 de febrero de 2022. Es una buena oportunidad para visitar la Biblioteca Apostólica Vaticana, pues hasta ahora allí solo podían entrar académicos y visitantes selectos. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 17 de San Lucas. Y ahora tenemos la parábola de los 10 leprosos, los cuales le pedían misericordia a Jesús. Y Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sumos sacerdotes. Y mientras iban de camino, todos quedaron limpios. Y uno de ellos se regresó para darle gracias a Jesús por haberlo curado. La reflexión de Jesús es la siguiente. ¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Solo ha venido un extranjero, un samaritano, a darle gracias a Dios. Y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. De esta forma, muchas veces también nosotros somos desagradecidos con la vida que Dios nos ha dado. Sí, porque nos da una familia, nos da unos amigos, nos da un techo que nos cobija, nos da salud, nos da bienes, nos da amor, nos da cariño. Y muchas veces nosotros no somos capaces de decirle, gracias, Señor. Y cuando por casualidad hemos estado acostumbrados a decir gracias, Señor, en ocasiones ese gracias como que no brota de lo profundo del corazón. Cada vez que un hermano se te acerca a ayudarte en alguna cosa, o a darte una palabra de consuelo, o a tratar de que el momento de vida que estás viviendo sea más llevadero, sea financiero, sea material, sea espiritual, lo que sea, deberías decirle, gracias, Señor, porque aún en estas circunstancias no me has dejado solo. Y cuando vemos cada amanecer, cuando nuestros brazos pueden abrazar a los demás, sobre todo a aquellos seres que amamos, que nuestro corazón se desborde en una oración de gratitud y decirle, gracias, Señor. Que el Señor nos dé la gracia de la gratitud. Que así sea. El cambio climático afecta al cultivo de café en El Salvador. El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial. Su sabor y bajo precio lo hacen indispensable y accesible para millones. El Salvador se ha caracterizado siempre por ser un productor de café. Hace 3 décadas se producían más de 4 millones de quintales anuales, pero ahora su producción ha bajado significativamente. La última cosecha que hemos tenido aquí es de 758.000 quintales. Diversos factores han impactado en la producción, pero el cambio climático es un problema que abruma a los productores. En el cambio climático se generó el hongo de la roya y abarcó demasiado El Salvador, lo destruyó totalmente el producto del café a las variedades susceptibles. Ha afectado porque como hoy el clima está loco, todo el mundo cafetalero, todos se quejan de la roya. Hace unas décadas esta enfermedad impactaba solo a cafetales de baja altura
Pero ahora sí existe roya en todas estas alturas. Hasta 1650 metros tenemos problemas. los productores luchan por ganarle al cambio climático. Para sobrevivir, algunos buscan tierras más altas o siembran variedades de café más resistentes al clima. Quienes no logran adaptarse terminan por vender sus terrenos o migran a otros cultivos. Estos son sueños, son unos guerreros que estamos peleando. Tenemos que estar unidos. Aunque ahora una taza de café tiene un costo asequible, el impacto del clima en la producción podría hacer que en el futuro se convierta en una bebida de lujo. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Estados Unidos nos dice que el gobierno de Ortega es plena y simplemente una dictadura. Washington subió este martes el tono en contra del gobierno de Daniel Ortega. Es una dictadura, plena y simplemente es una dictadura. El secretario adjunto de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, aseguró que la administración Biden mantiene bajo revisión sus próximas acciones, pero prefirió no adelantar cuándo serán anunciadas. Ellos tienen unos objetivos muy limitados. Si el objetivo de esta dictadura es simplemente mantener el poder, entonces es cierto que las herramientas tienen que reflejar eso. Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Ortega y sus funcionarios aseguran que las acciones de Estados Unidos y la comunidad internacional no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Pero Washington, aseguró Zúñiga, está más determinado que nunca para incrementar sus herramientas, entre ellas la supervisión de préstamos e instituciones financieras a Nicaragua y un tratado comercial del que el país centroamericano es signatario desde 2004. En el Congreso, republicanos como Rick Scott apoyan la expansión de estas medidas. Yo pienso que la comunidad mundial debería decir no deberíamos estar haciendo negocios con Ortega o con la gente que lo ayuda. Mientras tanto, desde el Departamento de Estado esperan que la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aborde ampliamente la situación en Nicaragua y se establezcan los próximos pasos del grupo regional que ha sido criticado por el gobierno de Ortega. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. El Pleno de la Asamblea Legislativa en El Salvador suspende nuevamente elección de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal, compañeros en el estudio y a los amigos televidentes que están en sintonía de Teleprensa de Emisión Estelar? Muy buenas noches. Precisamente me encuentro desde la Asamblea Legislativa, donde se esperaba que durante esta sesión plenaria los diputados eligieran a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, a petición del partido Nuevas Ideas, el dictamen ha sido sacado de la agenda. Para el diputado del Grupo Parlamentario Arena, René Portillo Cuadra, está a la base las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno salvadoreño. También otros diputados han dicho que este proceso de elección de magistrados es inconstitucional. Viendo a ver si les prestan los 1.500 millones de dólares que se necesitan para apalancar el presupuesto, y una elección de este nivel haría ver una vez más, haría ver mal al gobierno. Por lo tanto, esto pudiera eventualmente entorpecer las negociaciones con el Fondo Monetario. Este proceso es un proceso totalmente inconstitucional, como han sido todas las elecciones de segundo grado en esta legislatura. También han habido inconstitucionalidades en otras legislaturas donde hay jurisprudencia de la sala, en donde específicamente no se delibera y no se documenta la idoneidad de las personas que quedan electas a respectivos cargos. Y hace algunos minutos el ministro de Gobernación presentó una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa para que ésta apruebe la creación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Esto se evitaría la injerencia de agentes extranjeros que financian organizaciones no gubernamentales, así como fundaciones. Personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento del extranjero, lo transparente. Eso es lo que estamos buscando. Y muchas de estas organizaciones, muchas de estas ONGs, hablan de transparencia. Ahí está Funde, ahí está Cristosal, hay varias asociaciones que reciben millones de dólares todos los años y que hoy por primera vez van a transparentar el origen de esos fondos y, lo más importante, el destino y ejecución de esos fondos. Todos nuestros amigos y aliados extranjeros podrán seguir ayudando a nuestro país en cualquier causa social que ellos quieran hacer. Nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros amigos de JN19 Televisión.
quienes nos han presentado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, fiscalizará 8 sedes de partidos políticos que deberán rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos en el año 2021. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, anunció que los partidos políticos Avanza País, Juntos por el Perú, Perú Libre, Partido Morado, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular se someterán a una rigurosa supervisión de finanzas con el objetivo de confirmar la veracidad de los ingresos y gastos que se realizaron en el año 2021. Los partidos políticos Avanza País, Juntos por el Perú y Perú Libre pasarán por el peritaje de documentación que sustenten los ingresos de sus respectivos partidos políticos. En el contexto de las elecciones generales que se realizaron en el presente año, aseguraron desde la ONPE que el Partido Morado, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular serán los partidos que rendirán cuenta respecto a los financiamientos privados de las campañas previas a las votaciones, además del uso que le dieron a los recursos del Estado que recibieron a lo largo del año 2021. Cabe mencionar que todas las organizaciones políticas se encuentran en la obligación de presentar sus debidos reportes de ingresos y gastos, cifras que la ONPE procesa y publica a través de su portal. Continuando con la información, ahora nos vamos al ámbito de la educación. La ciudad de Loreto, El Callao y Lima se presentan como las ciudades con más deserción universitaria en el Perú. Esto debido a la pandemia que está afectando a todo el mundo. La llegada del coronavirus al Perú no solo dejó afectado al sector de la salud. El sector de la educación también sufre una gran crisis debido a los reportes relacionados con el abandono de las carreras universitarias. Según el Sistema de Recolección de Información para la Educación Superior, la deserción universitaria creció en 18.3% para el semestre 2020 primero y en la actualidad ha descendido hasta el 11.5%. Este porcentaje de alumnos que dejaron sus estudios universitarios por diversos motivos está representado por 100.000 estudiantes que se retiraron o desertaron de sus clases antes que finalice el ciclo. En el semestre 2021-1 se detectaron las tasas más altas en las provincias de Loreto, con un porcentaje de 16.7%, El Callao con 14.2%, Ancash con 13.9%, Ayacucho con 12.8% y Lima representando al 12.4% de los estudiantes que dejaron las carreras. A pesar que el sector educación ha invertido cerca de 520 millones de soles para asegurar el funcionamiento de las universidades públicas y privadas, muchos de los estudiantes cuentan que la interrupción de sus estudios se vio relacionada con los problemas de conectividad a Internet, con los servicios de bienestar para el estudiante y especialmente por las críticas condiciones económicas en las que se encuentran. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias del ámbito católico. El Museo Palacio Arzobispal y el Museo Catedral de Lima han sido reconocidos como destinos turísticos seguros. En medio de la pandemia por coronavirus que afecta al mundo entero, el Museo Catedral de Lima y el Museo Palacio Arzobispal han recibido el sello internacional Safe Travels. Se trata de un importante reconocimiento de destino seguro otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, además del reconocimiento por la correcta implementación de los protocolos de seguridad. Fueron galardonadas las guías turísticas Verónica Tito Vivanco, Catherine Celada Chumpitaz y Alison Castañeda. Las 3 guías turísticas del Museo Catedral de Lima y Museo Palacio Arzobispal fueron premiadas por su impecable desempeño en el guiado y el buen cumplimiento de los protocolos de salud. Este reconocimiento está vigente hasta diciembre del 2022 y es un sello que garantiza una visita segura a los museos que atesora la Catedral de Lima. Si usted desea visitar y conocer el Museo Catedral de Lima y Museo Palacio Arzobispal, podrá asistir de lunes a domingo desde las 9 de la mañana. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía.
Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Hoy 10 de noviembre, la Santa Madre Iglesia nos presenta el día de San León Magno. Conozcamos más de esta fascinante historia. Había pasado un año desde la humillante derrota sufrida por sus tropas en los campos cataláunicos a manos del general romano Flavio Aecio. Y por lo tanto para Atila ya era hora de ajustar cuentas. Máxime que el jefe de su vencedor, Valentiniano III, aún tenía en su poder a la princesa Honoria, hermana de ese emperador, que como parte del tributo convenido tiempo atrás, a cambio de no atacar a Roma, debía entregársela en matrimonio, pero luego de cerrar el acuerdo le incumplió, y por eso se puso en marcha con su temible ejército en la primavera del año 452. Y como una aplanadora fue aplastando todo a su paso, incendió Aquilea, saqueó a Milán y a Pavía, y continuó su camino hacia Roma, en donde estaba refugiado Valentiniano. Las autoridades romanas, que estaban tan aterrorizadas como el pueblo, buscaron como salvavidas al Papa San León Magno, quien no dudó en salir al encuentro de Atila, al hallarlo junto a la ciudad de Peschiera, cuando intentaba cruzar el río Mincio. Lo enfrentó enarbolando la cruz, y el rey de los hunos se apeó de su cabalgadura y ambos parlamentaron brevemente. Al término de la entrevista, el azote de Dios, así se le conoce a Atila históricamente, desistió de la invasión y nunca se supo qué le dijo San León Magno para que volteara la grupa sin reclamar a Honoria. El Papa León I, nacido en Roma en el año 390, pertenecía a una prestante familia toscana y fue educado en consonancia con su estatus. A diferencia de los de su clase, que llevaban una vida disipada, se destacó por su acendrada piedad que, unida a su notable inteligencia y a su amor por los pobres, llamó la atención del Papa Celestino I, quien después de conferirle el diaconado lo convirtió en su mano derecha. Más adelante lo ungió sacerdote y su sucesor, San Sixto III, lo retuvo a su lado. Dado su talante diplomático, lo envió como su legado a mediar en las diferencias que sostenían los generales romanos Aecio y Albino en las Galias. Estando allí le comunicaron que había sido nombrado papa y tuvo que retornar a marchas forzadas para asumir el cargo el 29 de septiembre del año 440. De entrada le tocó a San León Magno lidiar con varios brotes heréticos que giraban en torno a la naturaleza divina y humana de Jesús y estaban socavando la iglesia y enfrentando a los patriarcas de Alejandría, Constantinopla y Jerusalén, e involucraban a Teodosio II y Valentiniano III, que eran los emperadores romanos de Oriente y Occidente respectivamente, y además ponían en riesgo la autoridad del Papa. Así las cosas, descalificó varios sínodos en los que los jerarcas eclesiásticos de esas ciudades se sacaban los trapitos al sol y se excomulgaban mutuamente, y para ponerle coto al asunto realizó el Concilio de Calcedonia en el 451, y con uno de los documentos más brillantes de la historia de la Iglesia, aclaró todas las dudas sobre la naturaleza de Jesús, a tal punto que al terminar su lectura de ese documento, los 630 padres conciliares exclamaron: "Esta es la fe católica. San Pedro acaba de hablar por la boca del Papa León". Desde ese momento, el contenido de esta declaración se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia en esa materia y aún está vigente. Con estas acciones afirmó para siempre la autoridad del obispo de Roma sobre la Iglesia Universal, y para que no quedaran dudas le agregó a la figura del Papa el título de Pontífice Máximo que antes ostentaban los emperadores. A la par, el Papa San León Magno desplegó una febril evangelización en la decadente Roma. Depuró el clero, reglamentó la ordenación sacerdotal para que los escogidos fueran hombres probos y maduros en la fe. Salvó a Roma de las garras de Atila y, aunque no pudo detener a Genserico, rey de los vándalos, en el 455, sí logró de él que no incendiara la ciudad ni asesinara a los habitantes y respetara todos los templos católicos. Al terminar el pillaje, reconstruyó la ciudad. Como si eso fuera poco, mientras enfrentaba todas estas vicisitudes, escribía sus sermones con un estilo impecable, y de ellos se conservan 96, más 173 trascendentales documentos papales que aún son objeto de estudio.
a causa de tan febril labor, fue perdiendo la salud y murió santamente el 10 de noviembre del 461. El Papa Benedicto XIV lo canonizó, declaró doctor de la Iglesia y le otorgó el título de Magno en 1754. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San León Magno que nos dé valentía para enfrentar a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Nueva ley FODES reduce el 85% para ayudar a las municipalidades en El Salvador. La nueva ley tiene el mismo nombre que la anterior, que da vida al FODES, Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios. La diferencia radica en la reducción de los fondos otorgados a las alcaldías para proyectos. Pasa del 10% de ingresos netos del Estado al 1.5%. Lo único que se está haciendo es limitando las alcaldías y quizás me atrevo a decirles que hasta desaparecer a las alcaldías. ¿Por qué desaparecerlas? Porque hay muchísimos municipios que dependen única y exclusivamente del fondo FODES. La nueva normativa también contempla la creación de una dirección de obras municipales, DOM, que asignará y procesará los proyectos. El director será nombrado por el presidente de la República, aunque funge en ese cargo Álvaro Ovirne, exdirector del Fondo de Conservación Vial. Sustituirá al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, y al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL. Esta ley, de verdad, tiene como indicadores el número de población, la equidad, la pobreza y la extensión de territorio, que son factores principales para que nosotros podamos ver el índice de desarrollo que van a tener nuestros municipios. La ley también manda al Ministerio de Hacienda a hacer las transferencias para los préstamos pendientes de las alcaldías. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González. Y para concluir nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de noviembre, que es sobre las personas que sufren depresión. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.